En el pequeño pueblo de Almagro, en la tranquila provincia de Ciudad Real, vivía Isabel, una joven de 16 años con el cabello oscuro como la noche y unos ojos verdes que reflejaban una mezcla de inocencia y determinación. Su figura esbelta y su porte elegante se realzaban con un vestido azul marino que rozaba ligeramente sus rodillas, acompañado de unas sandalias de tacón bajo, perfectas para caminar por las callejuelas empedradas de su pueblo. Siempre llevaba un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, un regalo de su padre, Antonio. Antonio había dejado la casa de su esposa, Carmen, años atrás, cansado de la tensión que imperaba entre ellos y preocupado por el bienestar de Isabel. Quería protegerla de un ambiente que consideraba tóxico, especialmente por la presencia del nuevo esposo de Carmen, Raúl, un hombre de carácter frío y distante. La joven había vivido un tiempo con su madre, pero las estrictas normas y la falta de privacidad en el pequeño apartamento de Carmen hacían que Isabel se sintiera atrapada, vigilada en cada paso que daba, y sin apenas espacio para ser ella misma. Finalmente, tras mucha insistencia y lágrimas, Carmen aceptó que Isabel volviera a vivir con Antonio. La casa de Antonio era espaciosa, con altos techos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol de Castilla-La Mancha. Allí, Isabel tenía una habitación que podía llamar suya, un refugio donde podía comenzar a crecer y descubrirse como cualquier chica de su edad. Sin embargo, la realidad no era tan sencilla. La madrastra de Isabel, Lucía, una mujer de unos 40 años con una mirada melancólica y una sonrisa forzada, no le causaba problemas, pero tampoco había química entre ellas. Lucía no podía tener hijos y esa ausencia había creado una sombra en su matrimonio con Antonio, que a menudo se expresaba en silencios incómodos y miradas esquivas. A pesar de eso, Lucía hacía un esfuerzo por mantener la paz, intentando que Isabel no sufriera, aunque la joven sentía que todo era una fachada. Cuando Isabel cumplió 16 años, la salud de Antonio comenzó a deteriorarse rápidamente. La enfermedad lo fue consumiendo hasta que, después de varios meses, falleció dejando a Isabel sola en la gran casa que ahora parecía demasiado vacía. La joven, a pesar de su dolor, asumió las responsabilidades del hogar, intentando mantenerse fuerte para no desmoronarse. Un día, recibió una llamada de Carmen. Su voz, aunque dulce, traía consigo una oferta tentadora. Isabel, cariño, ven a vivir conmigo. Raúl ha cambiado, ya no es como antes, te lo prometo. Pero Isabel, con la firmeza que le había dado la vida, respondió, no, mamá, aunque él haya cambiado, yo no puedo volver. Papá vivía solo y no puedo dejarlo así. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer pretendientes para Isabel, jóvenes del pueblo y de localidades cercanas, interesados en su belleza y buen carácter. Pero Antonio, incluso cuando estaba enfermo, rechazaba a todos, preocupado por la juventud de su hija y temeroso de quedarse solo. ¿Quieres casarte y dejarme aquí, solo en esta casa grande y fría?, le decía con un dejo de tristeza en la voz. Aún eres demasiado joven para entender lo que significa el matrimonio. Espera, al menos, hasta los 20, o mejor, hasta los 25. Isabel sonreía ante esas palabras, medio en broma, medio en serio. ¿Así que tengo que esperar 7 años? Menos mal que no me pides que espere a que termine la temporada de fútbol. El padre reía, pero la realidad era más dura. Antonio, a pesar de su carácter rígido, siempre procuraba que Isabel tuviera todo lo que necesitaba, demostrando un cariño que a veces parecía excesivo, casi asfixiante. Tras la muerte de Lucía, la madrastra, la relación entre padre e hija se intensificó, y Antonio empezó a mostrar una faceta desconocida, preocupándose por lo que Isabel veía en la televisión o navegaba en Internet. Una tarde, sentado en el salón con su hija, Antonio le dijo con cierto nerviosismo, Isabel, has llegado a los 20 años. Si quieres casarte, no tengo problema, pero hay cosas que necesito explicarte, cosas que no sabes. Isabel frunció el ceño, intrigada. ¿Qué cosas, papá? Él dudó, buscando las palabras. Es sobre la televisión, el Internet, sobre ciertas películas y contenidos que pueden influir en cómo ves el mundo y las relaciones. Isabel se rió con una mezcla de incredulidad y sarcasmo. ¿Películas? ¿De verdad crees que voy a aprender algo viendo esas cosas? Además, ¿qué tipo de películas? Antonio se sonrojó ligeramente y murmuró, no las películas que ves en la tele, sino otras, cosas más complicadas. La tensión en la habitación era palpable, y aunque Isabel no entendía bien,
Algo en la mirada de su padre le hizo sentir desconcertada. A partir de ese momento, Antonio intentó acercarse aún más a Isabel, con gestos que oscilaban entre la protección y una obsesión que empezaba a incomodarla. Ella, aunque le amaba, comenzó a sentir miedo, a cerrar la puerta de su habitación por las noches, sin saber cómo manejar esa nueva realidad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la gran casa, Isabel se encontró pensando en su futuro, en lo que realmente deseaba y en los secretos que su padre parecía querer ocultar. La casa que alguna vez fue un refugio ahora se sentía como una jaula dorada de la que no sabía cómo escapar, y justo cuando parecía que todo estaba a punto de estallar, un misterioso paquete llegó a sus manos, sin remitente, con un contenido que cambiaría para siempre su destino. ¿Quién se lo había enviado? ¿Qué secretos ocultaban las sombras del pasado de su padre? Isabel sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría destruir todo lo que había conocido. El enigma apenas comenzaba. En la mañana siguiente, Isabel despertó con la luz del sol colándose tímidamente por las cortinas de lino blanco de su habitación. Su piel, aún fresca de juventud, parecía brillar bajo el camisón de seda color marfil que llevaba, que se ceñía suavemente a sus curvas sin revelar demasiado, dejando entrever la delicadeza de su figura adolescente. Se levantó y caminó descalza hacia la ventana, admirando el tranquilo paisaje de viñedos que se extendía más allá del jardín, con la brisa acariciando las hojas de las parras. Sin embargo, su mente no podía desligarse del misterioso paquete que había encontrado la noche anterior. Un sobre grueso, de papel reciclado y sin remitente, con una letra que no le resultaba familiar. La curiosidad la devoraba, pero también un escalofrío recorrió su espalda al pensar en lo que contenía. ¿Serían secretos sobre su padre? ¿O algo más oscuro? Decidió que antes de abrirlo, debería buscar consejo. Bajó las escaleras lentamente, con un vestido ligero de algodón blanco que dejaba sus hombros ligeramente al descubierto, y una cadena fina que llevaba siempre, regalo de su abuela, que parecía darle fuerza en los momentos difíciles. En el salón, encontró a su amigo de la infancia, Miguel, un joven moreno de ojos marrones y sonrisa fácil, con quien había compartido tantas tardes jugando en las plazas de Almagro. Miguel era el tipo de persona en quien Isabel podía confiar, bromista, leal y siempre dispuesto a defenderla. Llevaba una camiseta de rayas y unos vaqueros desgastados, la imagen perfecta del chico del pueblo. «Buenos días, Isabel», saludó él, sonriendo. «¿Dormiste bien? ¿O los fantasmas de la casa te visitaron de nuevo?» Isabel rió suavemente y se sentó junto a él. «No, pero tengo algo que contarte. Anoche llegó un paquete, sin remitente». «No sé qué esperar», Miguel arqueó una ceja y bromeó. «¿Un paquete? ¿De tu padre? ¿O de algún pretendiente celoso? Porque si es eso último, ya sabes que puedo encargarme de él, con un par de tortazos bien dados». Isabel lo miró divertida, pero luego su rostro se tornó serio. «No, no es ningún pretendiente. Creo que tiene que ver con mi padre». «Estoy asustada». Miguel, él la tomó de la mano con suavidad. «No estás sola, Isabel. Lo que sea que haya en ese paquete, lo enfrentaremos juntos». Con ese apoyo, Isabel finalmente se armó de valor y abrió el sobre. Dentro, encontró una serie de fotografías antiguas, borrosas por el tiempo, pero que mostraban a su padre junto a una mujer desconocida, en lugares que parecían sacados de una novela, una playa solitaria, un café en Madrid, y una calle oscura de Sevilla. Pero lo más inquietante era una carta manuscrita que acompañaba las imágenes, con palabras que hablaban de un secreto enterrado, de promesas rotas y de una traición que podría destruir la familia. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su padre nunca había mencionado nada? ¿Y qué quería decir con el pasado que nunca debe salir a la luz? Miguel la abrazó instintivamente, mientras ella luchaba por contener las lágrimas. «Tenemos que descubrir la verdad», dijo él, con voz firme. «Pero con cuidado. Aquí, en Almagro, todos conocen a todos, y no sabemos quién podría estar observándonos». Isabel asintió, sintiendo que una mezcla de miedo y determinación la invadía. No podía permitir que ese secreto destruyera lo poco que le quedaba de familia. Las horas pasaron y la joven decidió investigar. Comenzó por preguntar en las tiendas y cafés del pueblo sobre la mujer de las fotos, sin revelar demasiado. Pero las miradas esquivas y los susurros apenas le daban pistas. Una de las vecinas, doña Carmen, una mujer mayor con ojos vivaces y lengua afilada, le advirtió con tono grave: «Muchacha,
Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No te metas donde no te llaman, que el pueblo tiene memoria larga y lengua afilada. Isabel agradeció el consejo, pero su curiosidad ardía como el sol de verano. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, una sombra apareció en el jardín. Alguien había estado vigilando, y no era casualidad. Isabel, que se había quedado despierta leyendo las cartas, escuchó el crujir de las hojas y sintió que alguien la observaba desde la oscuridad. El miedo se apoderó de ella, pero también una extraña adrenalina que la impulsó a no retroceder. El misterio se cerraba a su alrededor como una telaraña, y Isabel sabía que, para encontrar la verdad, tendría que enfrentarse no solo al pasado de su padre, sino también a los secretos más oscuros de su propia alma. La casa en Almagro dejaba de ser un refugio para convertirse en una trampa, y el reloj de su vida empezaba a correr contra ella. ¿Quién estaba acechando en la noche? ¿Qué secretos ocultaba esa mujer en las fotografías? Y, sobre todo, ¿qué estaba dispuesto a hacer Isabel para proteger su futuro? Al amanecer, una llamada inesperada cambiaría para siempre el rumbo de su búsqueda y pondría en marcha una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. La llamada sonó justo cuando el reloj de pared marcaba las 7 de la mañana. Isabel, aún envuelta en su bata de seda color lavanda que rozaba sus tobillos, con el cabello recogido en un moño desordenado, se levantó con el corazón latiendo acelerado. El timbre insistió hasta que, temblando ligeramente, tomó el teléfono de la mesita de noche. «Diga», respondió con voz entrecortada, intentando ocultar la mezcla de ansiedad y sueño. «¿Isabel?». La voz del otro lado era grave y contenía una urgencia que heló su sangre. «Soy Luis, un viejo amigo de tu padre. Necesito hablar contigo, es urgente». Isabel frunció el ceño. No conocía a nadie llamado Luis, y mucho menos a alguien que tuviera relación con su padre. Sin embargo, la preocupación la empujó a prestar atención. «¿Luis? ¿De qué se trata?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No puedo explicarlo por teléfono. Ven a la estación de tren de Puerto Llano en 1 hora. Trae las fotografías y la carta». «Es importante». El clic del teléfono al colgar dejó un silencio pesado en la habitación. Isabel se vistió rápidamente, eligiendo un conjunto sencillo pero con un toque de elegancia. Una blusa blanca de encaje que dejaba entrever su piel suave, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas y unos zapatos de tacón medio que añadían altura sin sacrificar comodidad. Colocó cuidadosamente un colgante de amatista en su cuello, un amuleto que siempre llevaba para protegerse. Al salir de la casa, el aire fresco de la mañana la golpeó suavemente. La plaza del pueblo estaba tranquila, con apenas unos pocos vecinos saludando mientras abrían sus negocios. Isabel tomó el autobús que la llevaría a Puerto Llano, un trayecto de poco más de media hora que le dio tiempo para repasar mentalmente todo lo que había descubierto hasta entonces. Al llegar a la estación, el bullicio habitual de viajeros yendo y viniendo contrastaba con la ansiedad que sentía en el pecho. Luis ya la esperaba, un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos penetrantes, vestido con una chaqueta de cuero y una bufanda gastada que parecía esconder secretos. «Gracias por venir, Isabel», dijo con voz áspera, al tiempo que le ofrecía una mano firme. «Tiempo es lo que menos tenemos». Isabel lo miró con desconfianza, pero también con una chispa de esperanza. «¿Quién es usted?». «¿Y qué sabe del pasado de mi padre?». Luis suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela negra. Antonio, su padre, había estado involucrado en asuntos que iban mucho más allá de lo que Isabel podía imaginar: negocios turbios, alianzas secretas y personas poderosas que no dudaban en utilizar la violencia para proteger sus intereses. «Tu padre quiso protegerte, Isabel», explicó Luis. «Pero hay quienes no quieren que sepas la verdad. Esa mujer en las fotos, Marta, fue su gran amor y también su mayor tormento. Cuando desapareció, las cosas comenzaron a torcerse». Isabel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de Luis abría una herida nueva, una duda que la consumía. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me mintió?». Luis negó con la cabeza. «No fue mentira, sino protección. Tu padre luchó para mantenerte alejada de todo esto. Pero ahora, después de su muerte, es tu turno de decidir qué hacer». Antes de que Isabel pudiera responder, un ruido sordo proveniente del andén cercano llamó su atención. Una figura oscura desapareció entre la multitud, dejando tras de sí una sensación inquietante. «Debemos tener cuidado», advirtió Luis.
No todos quieren que esta historia salga a la luz. Isabel asintió, sintiendo que su vida había dado un giro inesperado. Mientras caminaban juntos hacia la salida de la estación, una pregunta latía con fuerza en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad y proteger lo que amaba? Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en las sombras, alguien los observaba atentamente, planeando su próximo movimiento. Al regresar a Almagro esa noche, Isabel encontró en la puerta de su casa un sobre con una sola palabra escrita en tinta roja. Cuidado, el misterio se hacía más oscuro, y la joven sabía que estaba atrapada en un juego peligroso del que no podría salir indemne. El reloj no solo corría contra ella, sino contra un enemigo invisible, dispuesto a todo para silenciarla para siempre. La noche cayó sobre Almagro como un manto oscuro y silencioso, envolviendo cada rincón con una sombra inquietante. Isabel, con el corazón acelerado, sujetaba el sobre que había encontrado en la puerta de su casa. La letra roja, garabateada con prisa, parecía arder en sus manos. Cuidado. Dos simples palabras que resonaban en su mente como un eco aterrador. Se vistió con una blusa negra de seda que se ceñía a su figura esbelta, dejando al descubierto la curva suave de su cuello y sus hombros delicados, y unos pantalones ajustados que resaltaban sus largas piernas. Sus labios, pintados con un rojo profundo, contrastaban con la palidez de su piel. Se miró en el espejo, tratando de encontrar la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que viniera. En su muñeca llevaba una pulsera de cuero trenzado, un regalo de Miguel, que le recordaba que no estaba sola. Intentó llamar a Miguel, pero el teléfono solo daba tono de ocupado. El silencio del otro lado la inquietó aún más. Decidió salir a la calle, caminar por las calles empedradas y buscar alguna señal, alguna pista que le ayudara a entender quién podía estar detrás de esas amenazas. Mientras caminaba, el viento fresco agitaba los árboles y levantaba hojas secas que danzaban a su alrededor. Las farolas iluminaban tenuemente el camino, creando sombras que parecían figuras fantasmales acechándola. En la distancia, un gato negro cruzó la calle con paso decidido, y un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Al llegar a la plaza principal, se encontró con don Julián, el viejo dueño de la taberna El Rincón de Castilla, un hombre robusto con bigote canoso y ojos vivaces pese a su edad. Él la miró con preocupación. Isabel, hija, ¿qué haces tú tan tarde por aquí? No es lugar para una chica joven andar sola. Busco respuestas, don Julián, respondió ella con voz firme. Alguien me está advirtiendo que tenga cuidado, y no sé quién ni por qué. El tabernero se rascó la cabeza y murmuró, en este pueblo, las sombras guardan secretos que es mejor no desenterrar. Pero si te empeñas, ten cuidado con a quien confías. Isabel asintió, agradeciendo la advertencia, pero su determinación era más fuerte que el miedo. De regreso a casa, escuchó pasos detrás de ella, rápidos y decididos. Aceleró el paso, pero la presencia se acercó. Un hombre alto, con gabardina oscura y sombrero, apareció en la esquina y la interceptó. Isabel, dijo con voz profunda. Deja de buscar lo que no debes. ¿No sabes en qué te estás metiendo? Ella lo miró con valentía. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? El hombre sonrió, mostrando una mueca que helaba la sangre. Solo quiero que vivas para contarlo. Pero si sigues, no habrá vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, él desapareció entre las sombras, dejándola temblando pero más decidida que nunca. Esa noche, Isabel entendió que el juego había cambiado. No solo se trataba de descubrir la verdad sobre su padre y su pasado, sino de sobrevivir en un mundo donde la traición y el peligro acechaban en cada esquina. Mientras cerraba la puerta con llave y se aseguraba de que nada quedara fuera de lugar, una última imagen cruzó su mente. La mujer de las fotografías, Marta, sonriendo con una mezcla de tristeza y desafío. ¿Qué secretos escondía esa sonrisa? ¿Y qué papel jugaría Isabel en la historia que estaba a punto de desplegarse? El misterio se profundizaba, y la joven sabía que, para salvarse a sí misma y a quienes amaba, tendría que enfrentarse a sus peores miedos. Pero, ¿estaba realmente preparada para descubrir lo que el destino le tenía reservado? La casa en Almagro ya no era un refugio, sino el epicentro de una tormenta que amenazaba con arrasar con todo, y en la oscuridad, una sombra sonrió, segura de que el tiempo estaba de su lado. Los primeros rayos del sol bañaban con una luz dorada las calles adoquinadas de Almagro, mientras Isabel aún se recobraba del encuentro de la noche anterior. Se sentó frente al espejo de su habitación, un antiguo mueble de madera tallada que pertenecía a su abuela, y se quedó observando su reflejo. Su rostro,
marcado por la tensión y el insomnio, parecía más maduro de lo que sus 19 años sugerían. El vestido de algodón beige que llevaba, con pequeños bordados florales en los bordes, caía suavemente sobre sus caderas, y sus labios, aunque sin maquillaje, mantenían ese tono natural que llamaba la atención. Decidió que no podía seguir escondiéndose. Tenía que descubrir quién estaba detrás de esas amenazas y qué secretos guardaba el pasado de su padre. Para ello, necesitaba ayuda, pero no podía confiar en cualquiera. El pueblo era pequeño y las palabras volaban, y cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo a ella, sino también a Miguel y a quienes la apoyaban. Así, con la determinación que la caracterizaba, se dirigió a la comisaría local, una construcción sencilla de piedra y madera situada en la Plaza Mayor. Allí, el subinspector Ramón, un hombre de mediana edad con bigote tupido y mirada penetrante, la recibió con sorpresa al verla aparecer tan temprano. «Isabel, ¿qué te trae por aquí?», preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo. «Necesito hacer una denuncia», respondió ella con voz firme. «He recibido amenazas y creo que están relacionadas con mi padre y su pasado». Ramón la miró con seriedad, consciente de que detrás de esa joven había algo más grande de lo que parecía. «Vamos a ayudarte», dijo, «pero tienes que ser cautelosa. Aquí en Almagro todos nos conocemos, y no quiero que te metas en problemas mayores». Durante las siguientes horas, Isabel y Ramón repasaron las fotografías y la carta, intentando encontrar alguna pista que los llevara al origen de todo. El subinspector le explicó que, aunque la policía local tenía recursos limitados, podrían pedir apoyo a la comisaría provincial en Ciudad Real si la situación lo requería. Al salir, Isabel se encontró con Miguel en la puerta. Él llevaba una chaqueta de cuero y una sonrisa que intentaba ocultar la preocupación. «¿Todo bien?», le preguntó mientras le ofrecía su brazo para caminar juntos. «Más o menos», respondió ella. Pero esto apenas comienza. Decidieron visitar la antigua casa de Marta, la mujer de las fotografías. Según Luis, el amigo de su padre, ese lugar podría guardar respuestas. La casa estaba en un barrio antiguo de Almagro, casi abandonada, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas por cortinas polvorientas. Al entrar, un olor a humedad y madera vieja llenó sus pulmones. Isabel recorrió cada habitación con cuidado, descubriendo objetos olvidados, un diario con páginas amarillentas, una caja con cartas atadas con un lazo rojo, y una fotografía de Marta sonriendo junto a Antonio y un hombre desconocido. Mientras hojeaba el diario, encontró una página marcada con una nota escrita a mano: «La verdad es peligrosa, pero necesaria. Confío en que Isabel será fuerte». Un suspiro escapó de sus labios, y Miguel la miró con admiración. «Si tu padre confiaba en ti, entonces estás en el camino correcto». De repente, un ruido proveniente del piso superior las alertó. Subieron con cautela, encontrando una habitación vacía, excepto por una ventana entreabierta que dejaba entrar el viento y la luz de la tarde. Isabel sintió un escalofrío. No estaban solas. En ese instante, el teléfono de Miguel sonó con un mensaje inesperado, una foto de Isabel, tomada esa misma tarde, con un mensaje que decía: «Sabemos dónde estás. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias». El miedo se mezcló con la adrenalina, y la joven comprendió que el peligro ya no estaba solo en el pasado, sino muy cerca, acechando en el presente. Mientras salían de la casa, una figura observaba desde las sombras, invisible pero mortal. El juego de secretos y mentiras había alcanzado un nuevo nivel, y Isabel estaba atrapada en medio de una batalla que podría costarle mucho más que la verdad. ¿Quién estaba dispuesto a tanto para proteger esos secretos? ¿Y hasta dónde llegaría Isabel para enfrentarlos? La respuesta estaba por llegar, pero el precio podría ser demasiado alto.